amigos, soy Andrés Mórtola, listos para un nuevo programa de educación financiera aquí en Última Hora Emprende, su espacio para aprender más sobre finanzas personales, conocimientos financieros, con nuevos expertos que cada día nos enseñan y pues, nos guían en mejorar nuestro camino en ese tema de las finanzas. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre en qué consiste el buró de crédito, que muchas veces lo hemos escuchado pero no sabemos de qué se trata, cómo lo debemos manejar, qué beneficios tenemos, y para eso tenemos al abogado Jack Sotelo de Credit Score Ecuador, que nos va a explicar un poco este tema. Bienvenido, Jack, gracias por estar aquí. Vamos a aprender un poco más sobre este tema, a comprenderlo y ver cuáles son los beneficios. Pero vamos a empezar un poquito con una introducción de lo que es el buró de crédito. En esta primera diapositiva vemos que es importante saber que el buró de crédito es una empresa privada no gubernamental que recibe información de los bancos y entidades financieras que otorgan créditos a una persona física o moral y la transforma en un historial crediticio que archiva con el nombre de la persona que solicitó. Sirve como marco de referencia para las empresas comerciales, instituciones financieras, distribuidores de automóviles, y las cuales deciden respecto de otorgar o negar un crédito a quienes lo hubiesen requerido. En la segunda diapositiva, ¿cómo funciona? Prácticamente se analiza cómo ha pagado la persona, cuándo pagó, cuánto tiempo se ha atrasado en los pagos, desde cuándo volvió a pagar puntualmente, cuánto es el monto del último pago, la cantidad de crédito que le han otorgado, cuál es su saldo de deuda. ¿Por qué tenemos que cuidarlos? Las instituciones crediticias reportan mensualmente la forma como se pagan tus créditos, de forma puntual o con retrasos. Y tienes una calificación de bueno o malo, ya nuestro experto Jack nos va a explicar este tema para poder comprenderlo. Así que vemos que es muy importante tener un buen buró de crédito y más que nada conocerlo, cómo se maneja. Jack, cuéntanos un poquito para las personas. Explícanos un poquito qué es el buró de crédito. Le hemos dado un concepto, pero quiero que con tu experiencia y tus palabras nos puedas comentar exactamente de qué se trata. Sí, Andrés, buenos días. Como tú hiciste ya referencia en la introducción, el buró de crédito es una institución de carácter privado que recepta información en una base de datos tecnológica, lo que antes no existía, antes del Internet, y que registra tanto operaciones crediticias financieras como de la economía popular y solidaria, cooperativas de ahorro y crédito, y también operaciones que las personas adquieren a través de las casas comerciales. Estos valores que las personas reflejan, por un lado, se gestionan a través de lo que se llama, o lo conocemos como la central de riesgo, registro de datos crediticios, que lo maneja a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y también a través de la economía popular y solidaria de las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras que el sistema Infocom aquí en nuestro país es el sistema que maneja literalmente todas las apreciaciones de carácter crediticio por bienes materiales, llámense vehículos, artefactos, línea blanca, todo ese tipo de ropa, almacenes que otorgan crédito y que a su vez también pasan esa información al buró de crédito, que se encarga literalmente de calificar cada conducta individualmente de cada ciudadano que accede a un crédito, y por tanto debe ser monitoreado prácticamente para efectos de poder gestionarle o realizarle un antecedente crediticio. No, este antecedente lo que genera o busca es que las personas que manejan el dinero, por ejemplo los bancos manejan dineros de sus depositantes, puedan garantizarles el hecho de que las inversiones que realizan, los créditos o préstamos que otorgan, puedan ser devueltos con una rentabilidad y no perder esos valores, ¿no? En la práctica busca asegurar de una u otra forma a quién entregarle los créditos. No se le puede entregar a una persona X que no va a cancelar porque su situación crediticia refleja un saldo negativo. Puede ser que una persona esté deudando y sin embargo, si no existe una buena información que la posee, en este caso el buró de crédito aquí en este país, podrían cometerse errores que podrían llevar a iliquidez de los bancos y futuras consecuencias negativas. Por eso el antecedente es importantísimo. El hecho de acceder a un crédito, una responsabilidad crediticia básicamente, genera para las personas que buscan en su momento impulsar su desarrollo como ser humano, como empresario, como persona natural, independiente, que se le abran las puertas básicamente, que se le abran las puertas de un panorama crediticio positivo y que este panorama les ayude en el tiempo para efectos de poder realizar y alcanzar sus objetivos. Perfecto, Jack. Entonces, un poco para resumir, las personas
tenemos un historial crediticio que se manifiesta por medio del buró de crédito, correcto. Y las instituciones están obligadas, las instituciones que dan crédito para la compra de cualquier artículo o préstamo, están obligadas, digamos, por ley, a analizar este buró de crédito para saber si otorgan esos dineros, que son dineros de otras personas, en el momento que dan el crédito, de que sea una persona que tenga la posibilidad de poder cancelar esto. Así es. Entonces, tenemos que considerar ya de que todas las personas en el Ecuador y en el mundo tenemos un buró de crédito. Correcto. Los países que contamos con estas aplicaciones, pues, son países obviamente un poco más desarrollados, ¿no? Existen países que todavía no cuentan, países que están en un nivel todavía no tan alto a la final de regularización de estos datos crediticios, pero en nuestro país ya existe este antecedente generado a través del buró. Tú dijiste algo bien puntual, todos tenemos un antecedente. Yo diría que sí y en parte que no. Cuando uno ingresa al buró de crédito es cuando ya se convierte en mayor de edad y puede comenzar a ejercer los contratos por cuenta propia, porque el caso contrario no tiene su propia responsabilidad jurídica, sino es representado por los padres, ¿no? Entonces, cuando las personas nacemos, básicamente el mundo crediticio es a través de la apertura de una línea de crédito, tal vez una tarjeta no tan alta, no de un cupo tan elevado, sino basada precisamente en antecedentes no crediticios, pero sí de flujo de ingresos, para poder medir una capacidad de pago. Si uno no puede medir la capacidad de pago de las personas, yo siempre le digo a las personas que nos visitan, se buscan asesorar, que uno al último no va a pagar con el buró de crédito, con su score, va a pagar es con dinero, ¿no? Usted puede tener 999 puntos, que es lo máximo de calificación que da el buró de crédito, de 1 a 999 puntos, pero en la práctica puede ser una persona que gana un salario básico y que va a solicitar una línea de crédito por un automóvil que tal vez no le gusta un automóvil pequeño, ¿no? Le gusta un automóvil un poquito más grande, una familia más grande, pero su capacidad de pago no le da para poder hacer un reflejo más o menos de cuál sería la factibilidad del pago de esa obligación. Entonces, no porque usted tenga un buró de crédito elevado, quiere decir que a usted le van a prestar la cantidad de dinero que usted requiere. Ese nivel de endeudamiento lo va a reflejar en base a su nivel de ingresos. Y también para las personas que ya poseemos algo más antecedentes crediticios, su nivel de endeudamiento. Es importantísimo medir también el nivel de endeudamiento, el hecho de saber qué es lo que tenemos que pagar, qué estamos obligados y cuál es la responsabilidad con las nuevas obligaciones que queremos adquirir. Perfecto, ya muy bien tu explicación. Y también cuéntanos, entonces es una cosa diferente el buró y otra cosa es la central de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Correcto. La central de riesgo o registro de datos crediticios en la práctica es manejado exclusivamente por la super de bancos, ¿no? Por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que regula las cooperativas de ahorro y crédito, y son ellos quienes a través de las instituciones financieras, llámese Banco A, Banco B, quienes están en la obligación de reportar esos movimientos financieros, bancarios, internos, para que la entidad o institución de control que es la super de bancos pueda regular y estar informada y estar al tanto de cuál es la situación crediticia de estos valores que manejan estas instituciones financieras como tal, por la responsabilidad que conlleva, incluso una responsabilidad literalmente compartida, ¿no? A través del organismo de control que es la super de bancos. Ellos mantienen esta información de manera literalmente, tú sabes, la información bancaria tiene sigilo, no es una información que se pueda compartir como cualquier otra información, y pues las personas tienen que autorizar expresamente que se les envíe esa información, que se les pueda revisar esa información, porque son datos sensibles que podrían afectar a una u otra persona de manera diferente, ¿no? Eso por un lado en referencia a la central de riesgo, ¿no? Saber que es una cuestión regulada por los superbancos financieras, bancos, casas cooperativas de ahorro y crédito, mientras que el buró de crédito como tal es una institución que, como lo dijimos al principio, de origen privado, que lo que maneja es una plataforma tecnológica de recibimiento o de elevar una plataforma de información con esta información que efectivamente los bancos, las cooperativas, las casas comerciales le manifiestan y que literalmente le dicen quién se obliga, con cuánto se obliga y la forma de pago, ¿no? Ellos reportarán mensualmente, como la ley indica,
a la plataforma para efectos de que ésta tabule básicamente todos sus movimientos y pueda describir en un semáforo básicamente numérico el hecho de que si esta persona como tal es una persona responsable en sus obligaciones, es una persona que ha incumplido. Esa es básicamente la diferencia. El uno maneja cosas exclusivamente de la banca y de la economía popular y solidaria, y la otra maneja toda la información que comparten, no de manera obligada, que tienen que contratar este servicio, básicamente para que ellos le llaman nuevos usuarios para que las compañías que necesitan subir y están autorizadas por sus clientes puedan enviar esa información, compartir el buró y que otras personas también se enteren básicamente de cuál es la conducta y el comportamiento crediticio en el tiempo de estas personas que han accedido a los créditos. Perfecto. Y en ese sentido ya las personas debemos cuidar nuestro buró de crédito, ¿no? Pagar puntualmente. Correcto. Si nos retrasamos, lógicamente vamos a tener una calificación no muy buena. Cuando somos garantes, ¿no? Cuando somos garantes de algún familiar, de algún amigo, y esa persona no pagó, automáticamente nos afecta el buró, ¿no? Correcto, la responsabilidad es compartida. Y en ese sentido, lo que tenemos que comprender, queridos amigos, es que esa calificación, lo que no es que nos perjudica, en cierto sentido, de que no nos hagan un crédito, pero sí nos crea como somos unas personas a lo mejor con mucho más riesgo, porque al tener una calificación no muy buena en el buró, lógicamente pasa para un mayor análisis para otorgarnos un crédito. ¿Me equivoco? Correcto. ¿O estoy en ese? Correcto. El análisis que permite este reflejo de revisión histórica de los antecedentes, básicamente, es el hecho de que si la persona, pongamos el caso del codeudor o del garante, persona que tiene las mismas responsabilidades, y yo digo no siempre los mismos derechos, porque a la final el principal tomó el dinero, lo utilizó y al último no canceló, pero el deudor, el garante solidario, pues sí tiene toda la responsabilidad de la cancelación, igual que el principal, ¿no? Entonces es muy delicado el hecho de brindar garantías. No, por lo general siempre se dan entre personas de mucha confianza o familiares, y en algunas ocasiones hemos notado que también suelen dañarse esas relaciones familiares por efectos de los no pagos, ¿no? Abusos de confianza, temas que ya después terminan en situaciones no tan amigables como al principio, y sugerimos que en la práctica, si van a servir de garantes, lo piensen 2 veces y puedan analizarlo antes de la firma de cualquier documento, el hecho de a quién van a brindar esa garantía solidaria. Yo creo que a muchas personas nos han pasado esa situación, sí, inclusive hay un dicho que dice que cuando tú le prestas dinero a un amigo o un familiar, tienes que darte la idea de que le estás regalando el dinero. Así de duro es, así es. Así que cuando vayas a ser garante o vayas a prestarle dinero a algún amigo o familiar, tienes que tener esa idea. Una de las cosas tan importantes también que debemos mencionar, Jack, es que las personas que, por ejemplo, dicen, no, es que yo compro todo al contado, también en cierto sentido no se dan cuenta que no tener una calificación en el buró, cuando quieran hacer un crédito más grande, como para comprar una casa o comprar un auto, al no tener historial crediticio también no van a saber cómo es su comportamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, por ejemplo? Correcto. Existe mucho en este país el hecho de manifestar que todo lo compran de contado, por varias razones, ¿no? No les gustan los endeudamientos, no quieren tener ese nivel de estrés, indican que es mucho más, como efectivamente lo es, comprar de contado es mucho más barato que comprar a crédito. El dinero tiene un valor en el tiempo y pues ese valor tiene también servicios y siempre va a ser incrementado el valor inicial con referente al capital si es que lo pagamos de contado o si es que lo pagamos a crédito, ¿no? Pero otra gran verdad es que por lo general las cosas más pequeñas, ¿no?, dependiendo del nivel de ingreso, las podemos pagar de contado. Pero ¿qué resulta si usted quiere realizar una compra de su vivienda, por ejemplo, su casa? Una casa aproximadamente de 60 a 80 mil dólares, ¿no? Una casa básica, una casa en la cual usted con sus años de aportación en el IES podría al final ver a través del BIES, que es la institución financiera del Estado que maneja los fondos de las aportaciones de los trabajadores, el hecho de aplicar para una vivienda de unos 80 mil dólares. De repente usted dice, bueno, yo califico, estoy todo bien, tengo X años aportando y me dan en el ejemplo que puse en la computadora, me dicen que yo sí aplico. Pero me sale una X en un detalle que dicen que mi calificación crediticia está baja. Entonces de repente dice, yo tengo todo, pero sino que tengo 300 de score, tengo 200 de score, y el banco al menos, que es un banco literalmente social, el BIES, le pide al menos unos 620 puntos de score, ¿no? Mucho menos que otros bancos a nivel nacional que son un poco más ácidos.
Y entonces esa obtención del crédito se niega precisamente por lo que tú mencionas, no tener un historial o un antecedente crediticio basado en que es mejor comprar de contado. Es verdad, pero pagar a crédito va generando confianza. Pagando puntualmente a crédito va generando confianza, y como pagar impuntualmente genera desconfianza, y por eso los marcadores positivos o negativos en el buró. Comprar a crédito en la práctica nos abre las puertas en muchos sentidos, al igual que la cierra. Todo es la forma y la conducta de pago y la capacidad de poder visualizar en el tiempo cómo nos podría afectar en el caso de incumplimiento y cómo nos puede favorecer. Hay personas que han obtenido su vivienda gracias a la calificación que posee en el buró de crédito, ¿no? Es uno de los parámetros importantes de los checklists que las instituciones financieras o bancos manifiestan que uno debe tener para poder aprobar. Caso contrario, pues le tocará hacer un presupuesto de asesoría jurídico-financiera que es lo que nosotros brindamos para efectos de que en el tiempo, aproximadamente 45 o 90 días, pueda cumplir con ese requisito checklist y aplicar a su crédito por su vivienda.